Listo. Muy buenas noches para todos. La Corporación Universitaria de Asturias les da la bienvenida a los asistentes precisamente a esta actividad que estamos desarrollando que se llama Sofá de Asturias, un mecanismo de vinculación del sector productivo con la academia. A través de esta estrategia, la institución fomenta la participación de empresarios reconocidos en los diferentes sectores económicos con el objetivo de detectar necesidades latentes en los espacios del ejercicio laboral y proporcionar una perspectiva profesional, especializada y aterrizada a la realidad del mundo actual. En esta ocasión nos acompaña el empresario Andrés Langebeck, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien nos dará una visión de lo que podemos esperar de la economía colombiana por el COVID-19. Esta sesión contará en primera instancia con una intervención de su parte y al cierre se generará un espacio para la resolución de inquietudes. Los asistentes pueden plantear inquietudes sobre la temática a tratar a través del chat de esta sesión y de estas inquietudes se escogerán de 3 a 5 intervenciones o más, dependiendo también de la interacción, que serán resueltas por nuestro experto invitado. Agradecemos que estas participaciones se desarrollen dentro del marco del respeto y con un enfoque de pertinencia hacia la temática desarrollada. Por el objetivo de esta actividad no se tendrán en cuenta preguntas que indaguen por posturas políticas o información confidencial de la actividad propia del Grupo Bolívar. Nuevamente agradecemos la asistencia y damos paso a nuestro experto invitado, Andrés Langebeck. Adelante. Bien, en primer lugar, un agradecimiento muy especial a la Corporación Universitaria de Asturias por esta amable invitación. Queremos compartir con ustedes nuestro diagnóstico sobre la situación económica actual, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Cuáles son los desafíos que enfrentamos por efectos del COVID-19 y cuáles son las perspectivas tanto de crecimiento como de otras variables macroeconómicas para este y el próximo año. Bueno, muy bien, el contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a ver algo sobre la situación externa. Enseguida pasamos a la situación de Colombia, donde vamos a ver el tema de crecimiento, inflación y tasas de interés, algo sobre el sistema financiero, los riesgos, la reforma tributaria y algunos indicadores sectoriales. Recordemos que la crisis que vivió Colombia en el 2020 es la mayor crisis que hayamos vivido en la historia registrada de cuentas nacionales del PIB y por lo tanto las secuelas sociales que estamos viendo a raíz de la emergencia por el COVID-19 son profundas y van a incluso durar muchos años en que podamos hacer una resolución satisfactoria de este deterioro. Entonces, este tema de indicadores sociales es una parte muy importante de mi presentación. Bueno, entonces vamos a la parte internacional. Lo primero que hay que decir, ustedes lo ven ahí en la gráfica de la izquierda, es que por efecto del COVID-19, el mundo ha atravesado por lo menos por 3 olas de COVID-19. Aquí hemos seleccionado los 10 países más grandes del mundo para tener un control, digamos, de la muestra. El COVID se fue expandiendo cada vez a más países y por lo tanto las cifras de crecimiento fueron muy elevadas por ese efecto. Aquí estoy controlando por la velocidad de expansión a más países, simplemente tomando los mismos 10 países desde el inicio. Y claramente vemos que hace muy pocas semanas, finales del año pasado, principios de este año, el mundo estaba dejando atrás la segunda ola, pero también desde hace algunas semanas estamos en una tercera ola del COVID-19 en el mundo. Y esta tercera ola muy seguramente va a tener un pico en términos de número de muertos y número de personas afectadas va a ser muy probablemente más alto que el que tuvimos en la segunda ola. ¿Qué estamos viendo en el gráfico de la derecha? La situación en América Latina. Estamos viendo que efectivamente Brasil tuvo un pico muy alto, se
volvió uno de los países, digamos, más críticos en el mundo por la emergencia del COVID-19 en esta tercera ola, pero ya ha tocado ese pico y empieza aparentemente a mostrar una mejoría en términos de menor número de muertos. Estos muertos, valga también la oportunidad de mencionarlo, hay que calcularlos por millón de habitantes, porque si no tenemos el sesgo de que países grandes como Brasil o la India o los Estados Unidos tienden a tener pues mayor número de muertos. La forma de hacerlo adecuadamente entonces es mirar las cifras por millón de habitantes. También ustedes pueden observar ahí que el caso de Colombia pues muestra un ascenso importante en los últimos días y el caso también de Perú, que lamentablemente sufrió el año pasado en forma bastante inclemente este fenómeno, pues vuelve también a eh, tomar una tercera ola de crecimiento del COVID-19, hecho que es bastante lamentable. Bueno, a la par de que pues este fenómeno en términos de muertos ha sido muy violento y inesperadamente sostenido, y es muy probable que en la medida en que los procesos de vacunación, especialmente en países emergentes como el nuestro, pues son más lentos, es muy posible esperar que no solamente se dé esta tercera ola en la cual estamos inmersos, sino que sigan olas adicionales a futuro. La contrapartida de esta situación de la dinámica del COVID a nivel de salud y de muertos en el mundo es qué está pasando con el crecimiento económico global. Y para mirar eso, tenemos una gráfica que considero que es bastante interesante. Corresponde a un indicador que se llama el PMI. El PMI es uno de los indicadores más oportunos en términos de comportamiento de la actividad económica en el mundo, porque fíjense ustedes que estamos, eh, digamos, un poco más en la tercera semana del mes de abril, pero ya tenemos el comportamiento a nivel global de este indicador para el mes de marzo. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? La forma de interpretar el indicador es muy sencilla. Si el indicador está por encima de 50, estamos en expansión. Si está por debajo de 50, estamos en contracción. Resulta bastante claro de este indicador que el mundo recibió un shock muy fuerte en términos de producción en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año pasado. Pero fíjense ustedes que en los últimos meses, a pesar de lo que vimos con la segunda y tercera olas del COVID-19, la actividad económica a nivel mundial sigue creciendo. Y no solamente en el tema de manufacturas, que es el segmento de la producción económica global que más se vio afectado durante la primera ola, sino en el caso, perdón, en el caso de servicios, que fue el que más se vio afectado, sino también en el caso de las manufacturas, que fue el que menos se vio afectado. De alguna manera, eso significa que estamos empezando a hacer, de alguna manera, confinamientos un poco más inteligentes, que estamos teniendo protocolos que nos permiten manejar un poco mejor el problema a nivel, digamos, de la actividad productiva. Y por eso, en parte, de alguna manera, el sector manufacturero ha sido más exitoso. Es más fácil tener protocolos de seguridad en la industria manufacturera que en los servicios, porque en los servicios, lamentablemente, el contacto persona a persona es muchísimo más frecuente que en el caso de la actividad manufacturera, donde hay más capital y yo puedo tener algún distanciamiento y puedo programar un poco mejor esa interacción que existe en las empresas. Entonces, la buena noticia es, y como resumen de lo anterior, el mundo está atravesando una tercera ola, pueden llegar más olas, especialmente en países que tienen procesos lentos de vacunación, pero efectivamente la afectación sobre la actividad económica ha sido muchísimo menor en esta, digamos, durante estas olas que durante la primera ola. El Fondo Monetario Internacional realiza proyecciones sobre el crecimiento global y ustedes ven acá las últimas proyecciones que esta entidad tiene. Este cuadro es un poco complejo. Yo quisiera que ustedes se fijaran por ahora en la última línea, donde vemos que el PIB mundial el año pasado cayó el 3.3%.
pero hay una recuperación prevista para el año 2021 del 6%, es una recuperación bastante interesante, liderada por esencialmente dos países, que son los Estados Unidos, con un crecimiento del 6.4%, ustedes lo ven ahí en la tercera columna arriba, y también un crecimiento bastante significativo de la economía china del 8.4%. Esta recuperación económica global es muy importante para Colombia, porque el precio del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, se va a ver beneficiado por efecto de la recuperación económica global. El precio del petróleo depende muchísimo de la demanda y del crecimiento globales. En esa medida, pues esa aceleración en el crecimiento global, esa recuperación, no solamente nos va a afectar, ya nos está afectando positivamente en términos de precios de petróleo que han estado por encima de los $60, han llegado a los $67 y estamos por el orden de los 66, $65 por barril, lo cual es bastante positivo, muchísimo mejor que la situación que habíamos visto el año pasado, cuando el precio del barril llegó más o menos a los $9 hacia los meses de marzo, abril del año pasado. En este cuadro también vemos una situación relativamente precaria en América Latina, que vamos a detallar más adelante, pero América Latina cayó el 7% y este año se espera que crezca el 4.6%. O sea, América Latina se recupera de alguna manera, pero no alcanza a compensar la caída que presentó durante el año 2020. Cuando uno mira el crecimiento económico del año 2019 y del año 2020, entre diferentes zonas geográficas, uno se encuentra con un hecho lamentable y es que América Latina fue la región que más cayó. Ya lo vimos en el cuadro anterior, este gráfico simplemente me presenta por zonas geográficas cómo fue la dinámica de la caída por el COVID-19 en el año pasado. Y ustedes ven ahí con la barra color rojo que América Latina cayó el 7%, mientras que otras regiones en el mundo pues lo hicieron a tasas mucho más moderadas. Incluso países como África o regiones como África subsahariana, el Medio Oriente, eh, Europa emergente cayeron a tasas que son mucho más moderadas. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿por qué América Latina cayó más? Y aquí hay varias hipótesis. Una es que países de la región como Perú o México, ustedes saben, son muy dependientes del turismo y el turismo es una de las actividades que precisamente ha caído más a nivel de los intercambios y los flujos de movilidad a nivel global. El otro tema tiene que ver con las características de densificación geográfica en América Latina. Mientras que una ciudad como Madrid tiene 4 millones de habitantes, Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Y en el continente hay pues ciudades muy grandes como Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires. Las ciudades grandes pues no promueven el aislamiento, la gente tiene que salir a tomar el transporte público. Esa alta densificación en general tiende a promover un poco más la transmisión del virus. También tenemos otro elemento que es crítico y es que la región es muy intensiva en trabajadores informales, aquellos trabajadores que todos los días tienen que salir a ganar su sustento, su salario. Eso implica que muchas personas, incluso en los momentos más duros de la pandemia, tuvieron que salir a buscar trabajo, lo cual tampoco, digamos, ayudó en este proceso y hace muy vulnerable la situación de ese grupo poblacional frente a la situación que estamos viendo. Y por último, pues América Latina no venía creciendo bien. Ustedes lo ven ahí, en el año 2019 había crecido apenas el 0.2%, que era el crecimiento más bajo que había en la región. Entonces, América Latina no venía creciendo bien. Los gobiernos habían tratado de hacer algo de política fiscal para estimular la economía, aumentando la deuda, y en el momento en que llega el COVID-19, en el año 2020, pues realmente los países estaban ya un poco endeudados y el margen para hacer política fiscal es mucho más reducido, con lo cual
pues los países en realidad de la región se han tenido que enfrentar a una situación de más bajo crecimiento. Pasemos ahora al caso de Colombia. Obviamente cualquier presentación es condicionada por las situaciones que se están dando en la actualidad. En este momento, pues vemos un incremento, ustedes lo ven en el gráfico de la izquierda, un incremento en el número de casos por COVID-19. En el caso particular de Colombia, ya el número de casos está a los mismos niveles que se presentaron en el mes de diciembre, es decir, efectivamente la tercera ola del COVID-19 en nuestro país es bastante intensa y en el número de muertos hemos llegado ya por varios días a niveles por encima de los 400 muertos diarios en Colombia, lo cual claramente demuestra que esta ola es fuerte y que obviamente tenemos que tomar las medidas para evitar que estos efectos tengan consecuencias graves sobre eh, la salud de la población en Colombia y sobre el crecimiento económico. Un detalle importante, sin embargo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que en este momento la incidencia del COVID no es homogénea por regiones. Hay dos regiones en el país con una situación bastante crítica, que son Barranquilla y Medellín, siendo las otras ciudades del país bastante menos afectadas que las dos ciudades que he mencionado. Ahora miremos cuál fue el impacto el año pasado del COVID-19 sobre la actividad económica. Tuvimos, creo que todos lo recordaremos por mucho tiempo, un confinamiento muy estricto en el segundo trimestre del año pasado. No podíamos salir a la calle sino bajo unas causales muy determinadas. Los vuelos domésticos se suspendieron, con mayor razón los vuelos internacionales. Digamos, el confinamiento fue una norma a nivel nacional, independientemente de que hubiera regiones donde el COVID estuviera más acentuado o menos acentuado. Todas las regiones entraron en un confinamiento estricto. En la medida en que se fueron mejorando la infraestructura sanitaria y implementando protocolos, la actividad económica se fue liberando, de tal manera que el costo económico del COVID fue menor. Entonces, en el tercer trimestre del año caímos a una tasa de 8.5% y en el cuarto trimestre a una tasa del 3.6%. En el año completo caímos a una tasa del 6.8%, que como ya vimos es ligeramente mejor que la caída del 7% que se registró en América Latina. ¿Qué ha venido sucediendo en este año? Bueno, ya tenemos las cifras de enero y febrero. Sabemos que durante la segunda ola en enero volvimos a algunos confinamientos, especialmente en algunas ciudades principales. El crecimiento económico se resintió, la actividad económica cayó a menos 4.3%, que significa, digamos, un deterioro frente al menos 2.5% que habíamos observado en diciembre. Pero en el mes de febrero, perdón, la actividad económica volvió a presentar, digamos, una mejoría, de tal manera que la caída fue del 3.5%. Sabemos que el mes de marzo fue bastante mejor. Nosotros en el Banco de la Vivienda, en la Dirección de Estudios Económicos, hacemos un seguimiento semanal de cuál es la confianza que tienen los colombianos en la situación económica del país. Y aquí les presento los resultados, los últimos resultados, incluyendo el mes de abril, con datos preliminares al día 24 de este mes, es decir, el sábado que acaba de pasar. Y la situación es bastante clara. La confianza el año pasado cayó en una forma muy fuerte, pero en la medida en que la movilidad se permitió, las personas pudieron volver a salir a trabajar, la confianza fue mejorando. Durante la primera ola, en el mes de enero, recayó la confianza, volvió a incrementarse en el mes de febrero y marzo, y en el mes de abril, por efecto de esta tercera ola, vuelve a caer la confianza. Bien, ¿cuáles son nuestras proyecciones de crecimiento para este año y el próximo año? En general estamos pensando que la economía colombiana va a crecer el 5.3%
en este año. Ahora vamos a ver un poco más adelante cuáles son los factores que explican ese crecimiento y por los cuales uno puede ser relativamente optimista sobre la situación actual. Y un crecimiento un poco menor en el año 2022. Vamos a explicar más adelante el por qué la economía colombiana perdería algo de dinamismo el próximo año. Por ahora miremos entonces esos factores que nos permiten suponer que la economía colombiana va a crecer al 5.3% en este año. En primer lugar, ya vimos, el crecimiento global está aumentando, los precios del petróleo son mejores, y la situación económica de nuestros vecinos es un poco mejor, tal vez con el caso notable de Venezuela, de tal manera que la demanda externa y los precios de los commodities que nosotros producimos, de las materias primas que producimos, están mejorando. Segundo, el gobierno nacional ha diseñado un programa de aumento en la inversión pública que en principio tiende a incrementar esta variable en cerca de 33% frente al año anterior. Entonces, deberíamos ver un importante crecimiento y un importante repunte de la inversión en este año por efecto precisamente de esa inversión pública. Vamos teniendo mejoras un poco más lentas de lo que quisiéramos en términos de la cobertura de tecnologías de información y comunicaciones, pero son realmente positivas. Estamos viendo que más personas pueden conectarse a través de Internet, más personas pueden laborar desde sus casas y eso es bastante positivo. También probablemente algunos muchachos eh, hoy en día más que antes pueden conectarse para sus clases virtuales a través de medios como este que estamos usando el día de hoy. Falta mucho en este aspecto, pero se viene progresando. Vamos a tener unas bajas tasas de interés durante un buen tiempo. Estamos convencidos de que no volveremos a tener confinamientos tan estrictos y prolongados como los que tuvimos en abril, mayo, junio. Efectivamente, en este momento estamos atravesando por confinamientos, pero son confinamientos escalonados, son confinamientos que no son homogéneos en todo el país, responden a la realidad de cada una de las ciudades. Los vuelos domésticos no se han suspendido, vuelos internacionales existen, de tal manera que las restricciones a la movilidad que tenemos hoy son muchísimo más modestas que las que tuvimos durante el segundo trimestre del año pasado. Hemos iniciado un proceso de vacunación. Las metas del gobierno nacional son relativamente optimistas. Aquí tenemos dudas de que pues, se puedan llevar a cabo, no solamente dependen de la voluntad de los gobiernos y de la disponibilidad de recursos económicos para pagar las vacunas, sino precisamente de la disponibilidad de esas vacunas a nivel internacional. Y aquí hemos visto algún nacionalismo en términos de esas vacunas, que obviamente puede afectar los planes de los países y Colombia no creo que sea la excepción. Pero de todos modos, hemos iniciado ese proceso de vacunación en la población más vulnerable y eso de alguna manera es uno de los elementos que es positivo y que nos permite de alguna manera con el tiempo, probablemente más en forma más lenta que lo que ocurre en economías como Estados Unidos, avanzar en ese proceso de mayor movilidad. Y finalmente tenemos protocolos que, como yo he mencionado a lo largo de mi presentación, nos permite convivir un poco más con el virus. Bueno, ahora miremos exactamente qué fue lo que pasó cuando la actividad económica el año pasado se redujo en 6.8%. Aquí vemos el tamaño de la economía, no en tasas de crecimiento, sino en billones de pesos constantes. El año pasado lo que ocurrió es que la economía cayó a 821 billones de pesos constantes del año 2015. Eso significa que nuestro tamaño como economía cayó a los niveles que teníamos en el año 2016. Es decir, perdimos 4 años de crecimiento por efecto de las medidas que nos tocó tomar el año pasado para combatir el COVID-19. En este año la economía va a aumentar a 865 billones. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más baja que la que teníamos en el año 2019.
Solamente en el año 2022 vamos a lograr tener un tamaño de nuestra economía que va a ser superior al que teníamos en ese año 2019. Otra manera de ver un poco más pesimista esta realidad de qué fue lo que nos pasó es compararnos no con la historia, sino con lo que hubiera sido el tamaño de la economía colombiana si no se hubiera presentado el COVID-19. Y es donde ustedes ven esas barras color blanco. La economía el año pasado hubiera aumentado a 912 billones, el año 2021 habría llegado a 944 y el año 2022 a 977 billones. Fíjense ustedes que ahí cuando uno calcula qué hubiera pasado con la economía colombiana sin COVID-19 y qué fue lo que pasó, pues el costo es muchísimo más grande. Y ahí vemos que la brecha, alcanzar el PIB que hubiéramos tenido sin ausencia del COVID-19, realmente es una tarea que nos va a tomar muchos más años. Yo calculo que más o menos entre unos 6 y 7 años nos va a tomar alcanzar los niveles de Producto Interno Bruto que teníamos hace algunos, digamos que hubiéramos tenido si no se hubiera presentado el COVID-19. Entonces, los efectos de mediano y largo plazo de esta situación son bastante complejos y nos van a acompañar por un buen tiempo. ¿Cuáles son los principales riesgos que en este momento estamos enfrentando a nivel nacional e internacional? A nivel internacional, pues está todo este tema de la dinámica del COVID, que es muy compleja, el tema de la tercera, cuarta, quinta ola, el tema de las inmunidades, qué tan buenas son las vacunas, por cuánto tiempo nos protegen, por cuánto tiempo tendremos que seguirnos vacunando, el tema de las mutaciones y las cepas. Es muy probable, todos los días se generan nuevas cepas, algunas de esas son eh, más, mm, tienen impactos menos negativos sobre la dinámica del virus, otras tienen dinámicas más complejas. Ese tema de la efectividad de las vacunas, las limitaciones a la exportación de vacunas que hemos hablado, los problemas de distribución de las vacunas y el tema de confinamientos. La continuidad de la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China es algo que nos va a seguir acompañando y que en general debería producir un menor crecimiento global. A nivel internacional, por fortuna no en Colombia, los niveles de solvencia de algunas instituciones financieras se han visto afectados. Países como Turquía, por ejemplo, vemos una situación realmente mucho más difícil. Y los riesgos relacionados con el precio del petróleo, que es un commodity que siempre está expuesto a los vaivenes de la oferta y la demanda, especialmente por el papel tan importante que juega la OPEP. En términos de los riesgos domésticos, pues tenemos los riesgos fiscales, los riesgos que provienen del hecho de que si no hacemos, recordemos una cosa que es muy importante tener presente. El año pasado el gobierno tuvo que gastar más de 40 billones de pesos para tratar de paliar los problemas generados por la pandemia. Pero adicionalmente el recaudo tributario cayó en cerca de 11% por efecto de la recesión, en la medida en que la gente compró menos, pagó menos IVA, en la medida en que la gente, los empresarios contrataron menos personas, hubo menor retención en la fuente por esos ingresos y por lo tanto el recaudo cayó. Entonces tenemos un problema fiscal bastante serio que tenemos que resolver. Si lo resolvemos en forma muy agresiva, podemos generar de todos modos un problema de corto plazo para la economía, pero si no lo resolvemos vamos a tener un problema mayor. Colombia está en riesgo de perder el grado de inversión y efectivamente tendríamos riesgos adicionales que eso va a generar. Estamos suponiendo que va a haber un desbordado crecimiento de la migración venezolana. Esto se da porque el año pasado la economía de Venezuela cayó 35%. Si nosotros caímos el 6.8% y estamos en la situación que estamos, ustedes se pueden imaginar un país que ya había caído muchísimo el año pasado y que sigue cayendo en los años pasados y que cayó el año pasado un 35% adicional y que en el año 2021 se espera que caiga nuevamente un 10%. Entonces, es muy probable que esa migración continúe. Están los riesgos políticos y de orden público. Y tenemos el tema electoral que en algunas oportunidades suele generar cierta preocupación y cierta inestabilidad
y puede tener un costo temporal en términos de la inversión. Bueno, muy bien. Yo quisiera hablar también algo sobre el tema de la reforma tributaria, simplemente mostrar que Colombia es un país muy atípico. La mayor parte de los recaudos tributarios provienen de las empresas y no tanto de los hogares. Incluso cuando nos comparamos con América Latina, vemos que Colombia tiene la particularidad de tener más impuestos a las empresas que a los hogares. Y la propuesta, digamos, de la misión de expertos es de alguna manera balancear ese recaudo, de tal manera que las empresas puedan contratar más personas, al tener menos impuestos pueden invertir más, contratar más personas y los hogares, por el contrario, aumentar su contribución. En los países de la OCDE, por ejemplo, la mayor parte de los impuestos provienen de los hogares, no provienen de las empresas. Bueno, muy bien, y esto es lo que tenía, digamos, el gobierno. En este momento sabemos que la reforma tributaria que presentó el gobierno ha sido muy criticada. No quiero entrar en detalle en los argumentos que existen, algunos son perfectamente válidos, otros considero que no tanto, pero lo que se pretendía hacer de alguna manera con buena parte de los recursos de esta reforma tributaria era aumentar el ingreso solidario y contribuir, digamos, a la compensación del IVA, aumentando las transferencias a la población más pobre. Entonces, es una situación difícil porque Colombia, además de que tendría que hacer una reforma tributaria para evitar que el hueco fiscal crezca, también tiene unas necesidades para atender a población pobre, que es muy importante en este momento. En el sector financiero simplemente quiero mostrar que, pues, efectivamente el sector no ha sido ajeno a lo que ha venido sucediendo en la economía. El crédito ha venido cayendo en una forma significativa. El único crédito que realmente ha tenido una dinámica importante en los últimos meses es el crédito de vivienda. El crédito de consumo, ustedes lo ven ahí, crece apenas el 0.9% y el crédito a las empresas está cayendo a una tasa del 1.8%. Las empresas no están invirtiendo, no están demandando tanto crédito y por lo tanto el sector financiero cuyos, digamos, actividad principal es prestar, pues ha venido resintiéndose. Lo mismo con la utilidad del sector financiero. Las utilidades han venido bajando. Hoy las utilidades como proporción del activo o como proporción del patrimonio son las más bajas que hemos tenido muy probablemente desde la crisis que tuvo Colombia a finales del siglo pasado, la crisis hipotecaria. Bueno, vamos a pasar al tema de indicadores sociales y atendemos algunas de las preguntas. Bueno, lo primero que hay que decir es que, pues, como ya les comenté, la caída del 6.8% en la actividad económica en Colombia no tiene precedentes en nuestra historia y por lo tanto los impactos sobre el mercado laboral han sido muy fuertes. La tasa de desempleo a nivel de las 13 ciudades, que es la línea color azul que ustedes ven ahí, es mucho mayor que la tasa de desempleo a nivel nacional. Eso significa que las grandes ciudades han visto un fenómeno muchísimo más grave de desempleo. Hay ciudades como Cúcuta, por ejemplo, que tienen tasas de desempleo que llegaron a más del 30% en los momentos más críticos. Hoy en día tiene una tasa de desempleo del 22.3%. Y la ciudad que menos perjudicada ha sido por la pandemia es Barranquilla, con tasas que en este momento son del 12%, pero que de todos modos en términos históricos son muy grandes. Lo otro que también hay que tener muy presente es que quienes han perdido el empleo son por lo general personas con muy baja calificación o muy bajo nivel de educación. Las personas que tienen educación primaria, secundaria o educación superior se han visto mucho menos afectadas que las personas que tienen ninguna educación. Entonces, básicamente lo que ha sucedido es que la población más pobre, que es la población precisamente que gana menos, que es menos educada, es la que más perjudicada se ha visto. En esa medida, los niveles de pobreza en Colombia han venido creciendo, como ustedes lo ven acá. Cálculos de desarrollo sugieren que el año pasado el 40.8% de la población estaba en una situación de pobreza. ¿Y eso cómo se ha venido reflejando? Pues se ha venido reflejando en temas tan tristes como el siguiente. De acuerdo con el DANE, en la encuesta de Pulso País,
Antes de la pandemia, más o menos el 88% de los habitantes en las principales ciudades del país tenían acceso a 3 comidas al día. Hoy en día esa proporción ha bajado al 68.6%, pero tenemos casos como el de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, donde la proporción de personas que tienen la posibilidad de tener 3 comidas diarias es inferior al 45%. Es decir, los efectos que han ocurrido por efecto de esta pandemia son bastante grandes. Yo quisiera dejar ahí y más bien abrir el espacio para algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Eh, Espero que pues esta presentación haya sido de bastante utilidad para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces acá tenemos precisamente dos personas que hicieron referencia al tema de la reforma tributaria. Y la pregunta podría resumirse en si esta reforma tributaria sería viable. Bueno, digamos, lo que ha sucedido en los últimos días es claramente una expresión de que política de buena parte de los partidos que están representados en el Congreso, de que la reforma tributaria que presentó el gobierno pues no es viable. Los partidos no quieren que se afecte, por ejemplo, el IVA en ninguna de sus modalidades. Yo creo que esa es digamos, una posición también extrema. Creo que hay algunos productos que no son de la canasta básica que podrían llegar a tener IVA. El caso pues del salmón es uno de los casos que se cita, pero hay otros casos que también son así. Es decir, el salmón no hace parte de la canasta básica y realmente su consumo está concentrado en los estratos de mayores ingresos en el país. Y pues aumentar el salmón, poner un IVA al salmón, finalmente lo van a terminar pagando, son básicamente los estratos más altos. Entonces, lo que estamos viendo es realmente un reacomodo muy grande en términos de cuál va a ser la reforma tributaria. Pero aquí básicamente yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Hemos venido mencionando a lo largo de mi presentación de que son los grupos más pobres de la población los que efectivamente han sentido con mayor rigor los efectos del COVID-19. En esa medida, creo que el Estado sí debe garantizar que los grupos de mayores ingresos contribuyan a que los grupos de menores ingresos, los más afectados por la pandemia, puedan tener una posibilidad de ingreso, una posibilidad de reconversión de esa mano de obra, una posibilidad de reentrenamiento y una posibilidad de articulación productiva. Y en esa medida, creo que la reforma tributaria debería tener un componente muy importante de redistribución del ingreso que creo que es bastante importante. Veo acá y aprovecho para hacer un comentario. Sí, me preguntan si no sería mejor controlar la evasión. Sin duda, esa es una de las tareas que tenemos que hacer. La pregunta es si nos da tiempo para hacer esos controles. Es decir, recordemos que una persona que no come es una persona que difícilmente se puede educar. O sea, necesitamos soluciones de emergencia, de muy corto plazo, para ayudar a los más pobres. El control de la evasión es algo que es importante, es algo que debe estar también como parte de las medidas de política, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿será que podemos generar en el corto plazo los recursos que necesitamos para atender una situación de emergencia? Y la respuesta es probablemente no. Entonces tenemos que ser solidarios. Una de las medidas que se están planteando, que muchos partidos políticos han planteado, es que las personas que ganan más de 10 millones de pesos tengan durante el segundo semestre de este año una sobretasa del impuesto de renta, o mejor dicho, un aumento en la retención en la fuente. Yo creo que eso es viable y es una solución de relativamente corto plazo, que estaría apoyada precisamente en el principio de solidaridad. Estoy de acuerdo que el tema de la evasión, el tema del control de la corrupción, el despilfarro en los recursos públicos
es intolerable y también hay que trabajar en eso. Pero no sé si la velocidad con la que se requiere esas soluciones es necesariamente la que nosotros vamos a poder garantizar y por lo tanto los recursos, la inminencia de esos recursos es mucho más importante. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos plantean es, ¿será viable eliminar el salario mínimo para ver si de esta manera el desempleo baja? Bueno, esa es una pregunta bien compleja. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Colombia hasta el año 1982 tenía dos salarios mínimos, uno rural y uno urbano. En ese momento el gobierno nacional decidió unificarlos. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si fue realmente una buena medida. Y lo explico por la siguiente razón. La canasta básica no cuesta lo mismo en las diferentes ciudades del país y no cuesta lo mismo entre las diferentes zonas urbanas o rurales del país. Aquellos que vivimos en Bogotá somos conscientes de que pagamos arrendamientos mucho más costosos de aquellas personas que viven en Cali, o aquellas personas que viven en Cali pagan arrendamientos mucho más costosos que las personas que viven en las zonas rurales del municipio o del departamento del Valle. En ese sentido, digamos, puede ser que ocurra que el solo tener un salario mínimo a nivel nacional, pues no sea la mejor medida para generar empleo, porque puede ser relativamente costoso en algunas ciudades y ser relativamente menos, puede propiciar menos la generación de empleo en otras. Simplemente para mencionarles, en países como Costa Rica o Panamá, el salario mínimo se determina por regiones geográficas, es decir, por provincias, lo que llamaríamos acá departamentos o zonas urbanas y rurales, e incluso hay salarios mínimos dependiendo de la actividad económica que se realiza. Eh, y esa es una posibilidad, que el país emprenda no la eliminación del salario mínimo, pero sí salarios mínimos diferenciados dependiendo del costo de la canasta básica en las diferentes regiones del país y dependiendo de la formación que requiere cada uno de los oficios que se desempeñan en la economía. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el sector de la economía que Colombia debería mejorar para el crecimiento de la economía del país a corto y mediano plazo? La pregunta es, ¿cuál es el sector? Efectivamente, de la economía que debería mejorar para que la economía del país crezca a corto y mediano plazo. Bueno, mira, yo creo que, digamos, eh, siempre ha sido, hay que reconocer que buena parte de la oferta laboral en Colombia sigue estando constituida por personas que no tienen eh, una formación, digamos, académica muy sofisticada. Yo personalmente creo que la fuente de riqueza de un país es la educación, porque la educación nos permite ser más productivos, la educación nos permite eh, ganar más y aumentar la riqueza del país. Creo que el éxito de los países de Asia eh, y históricamente de los países europeos, los países escandinavos, Inglaterra en su momento se basó precisamente en un gran fortalecimiento de la educación. Si Colombia no hace eso, estaremos condenados a tener actividades de baja productividad y por lo tanto actividades de bajos ingresos. Yo creo que, digamos, la respuesta a tu pregunta se debería como analizar en dos aspectos. Uno, en el corto plazo. Hay actividades que en Colombia claramente contratan muchísima mano de obra no calificada. Uno de los sectores por excelencia es el sector de la construcción, donde uno está resolviendo varios problemas al mismo tiempo. Uno está generando vivienda que es necesario mejorar para muchos colombianos y adicionalmente uno está generando empleo para poblaciones que no tienen mucha calificación de mano de obra. Pero en el largo plazo, nosotros tenemos que fomentar actividades mucho más sofisticadas, donde precisamente el ejercicio de la educación
se pueda extender en una forma muy masiva y si podamos ser muy productivos en muchas actividades, qué sé yo, en temas que tienen que ver, por ejemplo, hoy en día, todos lo sabemos, una de las actividades más em, que están en auge tiene que ver con la economía digital. Por la pandemia, los restaurantes, los servicios de mensajería, los servicios bancarios, muchos de los servicios en la economía tienen que digitalizarse y por lo tanto, digamos, ingenieros de sistemas o tecnólogos en sistemas son cada día más importantes. Yo creo que, por ejemplo, ese es uno de los nichos donde creo que Colombia tiene que apuntar porque hacia futuro estamos en medio de una revolución digital y quienes no tengan conocimientos en estas materias van a quedar rezagados frente al resto de nuestros compatriotas y frente al resto del mundo. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta similar que dice, ¿en cuál mercado debería invertir el pequeño empresario que se ha visto afectado? Bueno, yo te diría que mm, es una pregunta un poco compleja. Sin duda, las capacidades que tiene el pequeño empresario determinan mucho las actividades a las cuales se pueden dedicar. ¿Sí? Es difícil a alguien que ha sido, digamos, un plomero y que ha perdido su empleo en este momento decirle que realice una actividad diferente a la que tradicionalmente debe realizar. Eh, en ese sentido, digamos, es que es importante el tema de la vacunación, porque en el corto plazo, la única manera que muchas personas pueden volver rápidamente a su trabajo es precisamente con una normalización de la movilidad. Y eso se logra a través precisamente de las vacunas. Las vacunas son las que permitirían que los colombianos podamos tener la confianza de salir a la calle a realizar nuestras actividades cotidianas. Pero desde el punto de vista de el futuro, ya no el futuro tan inmediato, sino de lo que se viene, pues yo insisto en que temas como la economía digital son muy importantes. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en ese plomero que pudiera tener junto con otros plomeros una cooperativa de plomeros que tiene una aplicación donde la gente puede pedir los servicios de los plomeros. Eso simplemente es una forma adicional de ser más productivos, de realizar actividades que son más consistentes con una economía digital que ya llegó y que para quedarse y que el que se queda atrás pues tiene unas desventajas competitivas muy grandes. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tan importante es la calificación de riesgo que puede tener el país con respecto a los bancos mundiales de cara al futuro y las medidas que puedan reactivar la economía? Sí, el tema de la calificación de riesgo es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando uno es un país de grado de inversión, como en este momento lo es Colombia, uno tiene acceso a recursos del exterior a tasas de interés bajas. El primer efecto que Colombia tendría al perder el grado de inversión es que tanto el gobierno nacional como los empresarios tendrían que pagar mayores tasas de interés al acudir a los mercados internacionales. Eso obligaría a que, en países como Brasil, que ya perdieron el grado de inversión hace algunos años, el ahorro externo es menor, las personas tendrían que volcarse hacia el sistema financiero doméstico, con lo cual muy probablemente las tasas de interés deberían aumentar y podríamos tener un incremento generalizado de las tasas de interés. Eso sumado, digamos, al déficit del gobierno, que también cada vez tiene que ofrecer una tasa mayor para poder financiar su déficit. Entonces, el impacto sobre tasas de interés sería grande y el impacto sobre el crecimiento de la inversión y sobre el crecimiento de la economía es importante. Los países que tienen, no son grado de inversión, tienen más dificultades para crecer que los países que son grado de inversión. Y es precisamente eso lo que tenemos que tener presente
a la hora de hacer una política fiscal responsable. Perder el grado de inversión tendría un costo importante para nuestra economía. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que ya hemos abarcado como las diferentes temáticas que han estado relacionadas con las preguntas de los asistentes. Sé que en un momento hizo una intervención relacionada con qué le corresponde, por ejemplo, a las instituciones de educación superior formar en los profesionales, pero me gustaría cerrar de pronto profundizando un poco más en esto. ¿De qué manera la academia, las profesiones pueden empezar a aportar y qué aspectos o elementos deben ser incorporados en los currículos para que podamos dar frente a estos años que vienen de recuperación? Bueno, yo creo que hay muchas, digamos, yo creo que las instituciones universitarias y la sociedad en general eh, debe transmitir conocimiento, pero también debe replicar eh, los valores. O sea, nosotros nos quejamos cotidianamente de la corrupción que existe en Colombia, pero a la hora de la verdad, muchas personas, incluso muchos profesionales como nosotros, llegan a situaciones en las cuales la tentación de la corrupción los atrae. Y bueno, realmente nosotros tenemos que formar personas que tengan unos principios y valores que impidan que eso se haga. O sea, yo creo que nosotros como sociedad hemos sido muy tolerantes. La corrupción no es un fenómeno del gobierno. Yo creo que hay muchos funcionarios públicos que son honestos. Lo que ocurre es que hemos entrado en un círculo de permisividad como sociedad de fenómenos como la corrupción. Entonces, creo que las instituciones, además de formar en términos académicos, deben propender porque adquiramos la conciencia de que como sociedad no es viable que sigamos con algunas de las conductas que hemos tenido en el pasado. Pero adicionalmente, en términos de formación, yo personalmente creo que la universidad y la empresa en Colombia han estado muy divorciados. Cuando yo necesito eh, en mi dirección de estudios económicos un economista que sepa de economía bancaria, me cuesta muchísimo trabajo. Y me cuesta muchísimo trabajo decirle a las universidades en Colombia que necesitamos economistas especializados en economía bancaria. No encuentro el espacio. Me reúno con muy poca frecuencia con los decanos de las facultades de economía para decirles cuáles son las tesis, por ejemplo, que yo quisiera que se hicieran sobre qué temáticas. De tal manera que los muchachos que hacen sus tesis hagan tesis que sean realmente pertinentes frente a los problemas que tiene el país. En ese sentido, la colaboración universidad-empresa en Colombia está por desarrollarse. Creo que hay muchísimo espacio por hacerlo. Tenemos que sentarnos en la misma mesa con los académicos y aprovechar precisamente esos recursos tan valiosos para hacer investigaciones aplicadas, para hacer investigaciones que realmente sirvan a las empresas y mejoren la toma de decisiones y ayuden a tomar, digamos, decisiones mucho más fundamentadas. En ese sentido, creo que el espacio que tenemos para trabajar conjuntamente es muy grande. Creo que estamos de acuerdo en que pues la idea es empezar a generar esos espacios de interacción, de retroalimentación y sin duda creemos que esto es pues un inicio para que eso se dé como muy bien lo dice, estamos en proceso de precisamente generar ese vínculo y esa conexión. Hay una última pregunta y creo que con eso podríamos ya dar por finalizado, no sin antes agradecer por la participación, por el tiempo y por todo este análisis de la economía colombiana que sin duda nos plantea un panorama positivo, pero pues también de mucho trabajo para cada una de las personas que aportamos a la economía. La última pregunta que nos hacen es, ¿qué tan viable ha sido el Tratado de Libre Comercio para nuestro país? Bueno, Colombia es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio. Recordemos que uno de los primeros tratados de libre comercio que firmamos a principios de los 90 fue el tratado lo que se llamó la Unión Aduanera entre los países andinos,
que eran Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy en día ese tratado existe, pero Venezuela pues salió del tratado. Pero hoy en día más o menos existe libre comercio entre los países andinos que quedamos en esa asociación. También tenemos un tratado de libre comercio con México, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos tratado de libre comercio con la Unión Europea, tenemos un tratado de libre comercio con Corea y creo que está ya aprobado el tratado de libre comercio con Japón. Eso, precisamente estos tratados comerciales, creo que son una oportunidad. Nosotros hablamos en mi presentación del tema de China, de las malas relaciones que tiene China con los Estados Unidos. Bueno, en ese sentido, un país que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos podría llegar a tener algunos beneficios frente a países que no tienen tratado de libre comercio y que exportan a los Estados Unidos. De esa manera, digamos, si bien la guerra comercial entre China y Estados Unidos no es favorable para el mundo, uno podría sacar algo de provecho en la medida en que uno puede usar ese tratado de libre comercio eh, para, para, para digamos, de alguna manera sustituir importaciones que hoy en día hacen los Estados Unidos de la China. Pero depende mucho de precisamente nuestra capacidad de utilizar ese tratado de libre comercio en nuestro favor. Bueno, agradecemos muchísimo este espacio, también a los asistentes por sus participaciones oportunas y respetuosas. Esperamos seguir contando con estos elementos de retroalimentación del sector productivo y de la academia. A Andrés Langebeck le agradecemos muchísimo el espacio y esperamos volver a encontrarnos nuevamente en otros escenarios de la Corporación Universitaria de Asturias. Con muchísimo gusto, una reflexión final. Recordemos que este país no sale adelante sino el esfuerzo de todos. Muchas gracias por esta invitación y les deseo una feliz noche a todos. Muy amables. Igualmente, muchas gracias.